Dios les bendiga. Continuamos con el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Estamos todavía estudiando el capítulo 1. Vamos a estudiar hoy el versículo 14. Vamos a leerlo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Te aconsejo que después con calma vuelvas a leer estos pasajes y medites en ellos. Vamos a hablar acerca de la encarnación de Jesucristo. Acabamos de leer en el versículo 14, dice que el verbo fue hecho carne. Dios lo hizo. La palabra de Dios nos enseña que Él, es decir, Dios, fue quien envió a su Hijo. Él fue el que hizo que Jesús tomase una forma humana. Pero primeramente vamos a ver qué es lo que significa carne. Esta palabra que de pronto a veces escuchamos mucho, o esta que acabamos de leer aquí que dice que el verbo fue hecho carne. ¿A qué se refiere? Pues bien, la carne representa al ser humano en su totalidad. Sabemos que el ser humano es un ser tripartito o tiene tres partes. Tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, quiere decir que el Señor Jesucristo tenía que reunir esas características humanas. Veamos entonces si el Señor Jesucristo contaba con estos requisitos que evidenciaban su humanidad. Entonces, el Señor Jesucristo tenía un cuerpo. ¿Cómo así? El cuerpo está conformado por cabeza, tronco, extremidades. Bueno, ya lo sabemos que Jesús vino en un cuerpo humano normal, no vino con cabeza de animal, nada de eso extraño, como a veces ve uno películas que los héroes o los seres vienen con partes así extrañas. No, el Señor Jesucristo vino como un ser humano normal, con un cuerpo, con una cabeza, con un tronco y con sus extremidades. El Señor Jesucristo también tenía un alma. ¿Cómo sabemos que tenía un alma? Porque Él tenía emociones humanas. Él tuvo hambre, tuvo sed, tuvo tristeza, lloró, tuvo sueño, se cansó. Ya lo vamos a ver con mayor profundidad. Y el Señor Jesús también tenía espíritu, espíritu con E pequeña, no Espíritu Santo, espíritu con E pequeña. ¿Cómo lo sabemos? Recordemos que cuando Él estaba en la cruz, Él le clamó al Padre diciéndole, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es ese aliento de vida que tiene todo ser viviente. Cuando Dios creó a Adán, nos dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 7, que Él sopló, que Dios sopló en Adán aliento de vida. Pues bien, ese es el espíritu. Eso es lo que permite que los seres humanos tengan vida. Entonces, vemos los aspectos que tuvo Jesús. Vamos a verlos aquí. Los aspectos que Jesús tuvo que evidenciaban que Él vino en carne. Primero, Él tuvo una naturaleza humana. Naturaleza humana. ¿Cómo así? El Señor Jesucristo nació, creció y murió. Jesús tuvo un nacimiento
a través de María, es decir, que Él no apareció de la nada, Él no existió, no, Él nació como nacen todos los seres humanos, a través de una mujer. Además de eso, el Señor Jesús creció y se desarrolló. La palabra nos enseña que siendo bebé fue presentado en el templo. Hubo también un momento que tenía 12 años que se le perdió a sus padres. Entonces la Biblia nos da ciertos detalles de su vida. De que él fue bebé, luego tuvo 12 años, hasta cuando llegó a los 30 años, que es cuando empieza su ministerio. Pero normalmente el Señor Jesús tuvo una vida normal como un ser humano. Y luego Él murió en la cruz y luego fue sepultado. Veamos otro aspecto que tenía el Señor Jesucristo. Él tuvo fragilidad, era frágil. ¿Cómo así? Él tuvo las debilidades humanas nuestras debilidades Él las tenía. Y eso lo tenemos que entender, eso lo tenemos que tener claro. Jesús era Dios, pero Jesús también era hombre. Compartía esas dos características. No las podemos separar. Era 100% hombre y 100% Dios. Tuvo y experimentó nuestras debilidades humanas. Tuvo debilidades físicas al experimentar el dolor. Él tuvo limitaciones. ¿Cómo así limitaciones? Pero si Él caminó sobre las aguas. Sí, pero miren que el Señor Jesús se movía como lo hacemos nosotros los seres humanos. Él podía traspasar las paredes, sin embargo, Él no lo hacía. Él tenía unas limitaciones. Él no era que no caminara por las calles. No, Él levitaba, no, Él caminaba. O sea, Él necesitaba, Él actuaba conforme a la gravedad. Sabemos que la gravedad es la que nos atrae al suelo. Cuando las personas están en la luna u otros planetas, como no hay gravedad, el suelo no los atrae y los vemos que van como flotando. Pues el Señor Jesucristo vivía como un ser humano, Él no flotaba, Él no levitaba, Él tenía la limitación de todas las leyes naturales que existen en este mundo. También Él tenía emociones. Experimentó la muerte, sangró y estando en la cruz clamó a Dios. Es más, la palabra dice que Él gritó. Y también sabemos que la noche antes de ser crucificado, Él clamó a Dios porque estaba angustiado y porque se encontraba triste. Entonces, todos estos aspectos ya vamos viendo. Esto habla de una naturaleza humana en el Señor Jesucristo. Otro aspecto que podemos ver de nuestro Señor es la sustitución. ¿Cómo así? El Señor Jesucristo tomó el lugar de Adán. Tomó nuestro lugar al pagar por nuestros pecados y por nuestro sufrimiento. Él debía de venir en carne para poder sustituirnos a nosotros y tomar el lugar de Adán. Eso lo vamos a ver ahora, vamos a desarrollar ese tema con más profundidad. Y por último, el Señor Jesucristo tuvo una semejanza de hombre. ¿Cómo así? Él pudo ser tocado, pudo ser visto y pudo ser oído. Cuando nosotros leemos el libro de Primera de Juan, que es el escritor de este libro que estamos estudiando, él escribió unas cartas y en esa carta, la que se conoce como la Primera de Juan, él dice lo que hemos oído, lo que hemos visto tocante al verbo, es decir, hablaba de Jesús y él testificaba de que él lo vio, lo tocó, lo escuchó, que fue un ser como nosotros. Era necesario que Juan defendiera eso y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver por qué Juan defendía con tanto ahínco esta posición de que él vio a Jesús, de que él era testigo de lo que el Señor Jesús hizo. Qué maravilloso es que nosotros podamos contar con un testimonio de alguien que anduvo con Jesús.
que puede dar fe de que fue así, de que existió, de que caminó, de que vino a esta tierra. Tenemos un testimonio real de alguien que escribió lo que él compartió con el Señor Jesucristo. Vamos entonces a una confirmación bíblica, porque siempre es importante que nosotros basemos nuestros conocimientos en lo que dice la palabra de Dios. Veamos en Mateo 1:23 lo que dice la palabra. Mateo 1:23 dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Veamos otro pasaje. Está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Veamos otro pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate que estos versículos confirman el nacimiento del Señor Jesucristo, confirman que Él vino en carne. Aquí en Filipenses este pasaje es poderoso. Aquí nos habla claramente de que el Señor Jesús tenía una condición de Dios. Era Dios. Pero ¿qué hizo? Él se despoja de esa condición y toma una forma, dice aquí, una forma de siervo, y es hecho semejante a los hombres. Aquí en este versículo está bien explicado lo que hizo el Señor Jesús al venir a este mundo. Él se despojó de esa condición. Y mira, no es cualquier condición. No podemos reducir lo que el Señor Jesucristo hizo. Es más, si tú y yo entendemos lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que Él fue capaz de hacer para amarnos, para salvarnos, para rescatarnos, nuestra adoración, nuestra entrega hacia el Señor va a cambiar por completo. Porque es importante que nosotros entendamos la obra de Jesucristo, porque eso va a afirmar tu fe. Eso va a hacer que tú no dudes de Él, que tú puedas conocer el amor que Él tiene contigo. Y además de eso, va a hacer que tú te entregues más a Él, porque Él hizo un sacrificio por ti que nadie en este mundo, nadie estaría dispuesto a hacer. Porque no fue que el Señor Jesucristo te dio dinero o el Señor Jesucristo vino y construyó. No, Él se despojó de una gloria. Él se despojó de un estado en el que Él no participaba de ninguna debilidad humana. Dios no participa de la condición humana. La condición humana es frágil, es débil. Lo acabamos de ver ahora, cuando estábamos viendo la explicación de que el Verbo fue hecho carne. El venir el Señor Jesucristo a vivir en una condición humana lo reducía a Él por completo. A pesar de que era Dios, Él experimentó todas las debilidades humanas, porque Él se despojó de la condición de Dios.
aunque era Dios, él no se aferró a eso. Aquí lo dice la palabra. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que experimentó hambre. Aunque él podía hacer algo para dejar de tener hambre, pero él no se aferró a eso. Sintió tristeza. Él lloró cuando vio a las personas llorando porque Lázaro estaba muerto. Él se conmovió y lloró. Y esas son emociones humanas. Y él las experimentó. Él experimentó la angustia. La angustia. Él se sintió angustiado. Y nosotros sabemos lo complicado, lo difícil que es sentirse angustiado. Pues el Señor Jesús experimentó esa sensación. ¿Por qué? Porque Él no se aferró. Él no utilizó esa condición de Dios para poder soportar o mientras Él estuvo aquí en la tierra. No, Él se despojó por completo de esa condición para ser semejante a nosotros, porque era necesario que así fuera. Leamos ahí Hebreos 2:14. Vamos a otro pasaje de la Biblia, de la palabra de Dios, que nos confirma la obra del Señor Jesucristo. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces aquí vamos a ver una razón importante por la cual el Señor Jesucristo vino en condición de hombre, porque Él tenía que participar. Para Él poder rescatarnos, para Él poder tomar el lugar de nosotros, Él tenía que participar de nuestra misma condición. Era como un requisito, era un requisito indispensable. Él tenía que venir como un ser humano. ¿Para qué? Para poder vencer al enemigo. Aquí lo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para poder destruir al diablo. Él tuvo que venir en semejanza de hombre, porque sabemos que el diablo tomó ventaja cuando Adán peca. Tomó el gobierno que le pertenecía a Adán. Entonces, ¿de qué manera podía ser destruido Satanás? No podía ser por mano de Dios. No podía ser por la mano de Dios. Tenía que venir Jesucristo, tomar la semejanza de carne y sangre, venir como un ser humano para poder destruirlo. Porque es que el que le entregó el dominio no fue Dios. El que le entregó el dominio a Satanás fue un ser humano. Entonces tenía que ser un ser humano el que destruyera a Satanás para que hubiera legalidad, para que hubiera justicia. Recordemos que Dios es justo. Vamos a entender esto porque esto es importantísimo que lo entendamos. Porque muchas veces las personas al no entender esto reniegan de Dios. Ay, es que Dios no hace nada. ¿Cómo va a ser posible que allá haya una guerra y Dios no hace nada? No, ya Dios lo que tenía que hacer lo hizo. Ya Dios destruyó a Satanás, destruyó al causante del mal. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesucristo en forma de hombre, porque era la única manera de poder destruir a Satanás. No había otra. No fue David, no fue Moisés, no fue Abraham, no fue Noé, no fue Elías, no fue Samuel, no fue María, no fue nadie de esos. Nadie. El único que pudo venir a socorrernos
fue el Señor Jesucristo. Por eso tú lees en el libro de Isaías que él dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando leemos Apocalipsis que dice, y no se halló a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y Juan dice, y yo lloraba. Y yo decía, ¿quién? Porque había un libro que nadie lo podía abrir. Un libro que desataba toda la historia de la humanidad. Y Juan decía, y yo lloraba porque nadie lo podía abrir, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero vino uno semejante a un cordero que venció y él pudo abrir el libro. Es decir, que fue Jesucristo el único. Fue él el único que pudo rescatar a la humanidad. Él toma el lugar, él mismo se ofrece y dice, heme aquí, envíame a mí. Él decide sacrificarse. Él decide renunciar a su gloria, renunciar a su posición. Él compartía una gloria y él renuncia a eso para venir y hacerse hombre y poder socorrernos, poder salvarnos, poder destruir a Satanás, porque nadie lo podía destruir. Tenía que venir el Señor Jesucristo, sacrificarse. A veces nosotros nos quedamos solamente con el sacrificio de la cruz. Ay, el Señor se sacrificó en la cruz. Aguantó latigazos, una corona de espinas, lo crucificaron. Nos quedamos con ese sacrificio. Y escúchame, sí, poderoso, maravilloso. Es más, cuando vemos esas películas donde está crucificado, eso es impactantísimo. Y esas películas no reflejan lo que realmente él vivió, lo que realmente él experimentó, y sin embargo es como conmovedor y nos impacta y a veces nos hace hasta llorar, nos conmueve. Pero el sacrificio no lo podemos reducir a la cruz solamente, porque estaríamos olvidando lo que él hizo. El despojarse de su condición de Dios y habitar en este cuerpo débil, este cuerpo que se cansa, este cuerpo vulnerable, débil. Él vino y estuvo en este cuerpo que tiene fragilidad. Entonces, si entendemos esto, yo sé que tu adoración al Señor Jesucristo va a aumentar. Porque no fue cualquier cosa lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque si reducimos el sacrificio de él a la cruz, han habido personas que se han crucificado. Han habido personas que han sido crucificadas por acciones. Es más, hay personas que se han incendiado. Hay personas que se han autoinmolado, lo han hecho. Y si nosotros reducimos el sacrificio de Cristo solamente a lo que él hizo en la cruz, nos estamos quedando cortos, porque fue algo más, fue algo superior lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, aquí en Hebreos 2:14, aquí nos habla de algo que debe en nosotros generar una conciencia acerca de lo que el Señor hizo. Él ocupó este cuerpo frágil y débil para poder vencer. Era necesario que él lo hiciera así. Era necesario que él viniera en este cuerpo de debilidad. Vamos a mirar las debilidades que experimentó el Señor Jesucristo. Vamos a mirar, porque él experimentó debilidades humanas, las experimentó. Salvo una cosa, sin pecado, porque el Señor Jesucristo no pecó, pero todas las debilidades humanas él las experimentó. Entonces, vamos a verlas. Aquí están en pantalla. Vamos a ver las debilidades que el Señor Jesucristo experimentó. El Señor experimentó llanto y sed.
Ahí están los pasajes bíblicos. Juan 11:35 nos dice que Jesús lloró. Ese fue el momento en que las personas lloraban por Lázaro. El Señor Jesucristo se conmovió y también lloró. Es decir, el Señor Jesucristo era empático. No, soy Dios, no, Él era empático, Él lloró. Juan 19:28 dice que Jesús tuvo sed. Ese momento en el que el Señor se encontraba en la cruz, cuando Él dijo, tengo sed. Bueno, ahí vemos que experimentó debilidades. La sed es una debilidad. Es una necesidad fisiológica. Es una necesidad física. Si nosotros experimentamos sed, que quiere decir que si no tomamos agua nos debilitamos, no nos llega suficiente oxígeno al cerebro. O sea que Él tenía limitaciones. ¿Qué otra debilidad experimentó el Señor Jesucristo? Tuvo hambre, como cualquiera de nosotros tuvo hambre. Mateo 4:2 dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sueño, también tenía sueño. O sea, él tenía la misma debilidad de nosotros, que el día tiene 24 horas y entre esas 24 horas tenemos que tomar horas para dormir. No era que el Señor Jesucristo todo el tiempo estuviera despierto. No, a él su cuerpo se le cansaba y le daba sueño. Recordemos que la palabra dice que Él se levantaba temprano a orar y hasta tarde en la noche oraba. A veces nosotros nos excusamos, no, es que no me alcanza el día para orar. Mira que el Señor Jesucristo, a pesar de que tenía las mismas debilidades nuestras, Él tenía su tiempo para orar. Él tenía su tiempo para orar. A veces nosotros estamos contando las horas. No, tengo que dormir 8 horas diarias porque el médico me lo recomendó. Mira el Señor Jesucristo, el ejemplo que tenemos de Él. Porque Él nos vino a mostrar que podemos vencer las debilidades en este cuerpo. Él nos vino a mostrar que podemos vencer si creemos en Él. Él venció lo que tú y yo no podíamos vencer para darnos a nosotros la capacidad de vencer. ¿Tú estás entendiendo eso? Él experimentó todas estas debilidades, todas, para demostrarnos que a través de Él nosotros también las podemos vencer, nosotros también las podemos superar. Entonces no te sientas incapaz de vencer, porque a veces nos justificamos. Ay, es que el Señor sabe que soy débil. Ay, es que el Señor sabe que esa es mi debilidad. Sí, somos débiles, pero el pecado se vence. Las emociones se pueden vencer. El Señor nos da la fuerza. ¿Por qué? Porque Él ha venido a morar en nosotros. Y si Él ha venido a morar en nosotros, Él nos va a ayudar a vencer. Por eso es que tenemos que estar unidos a Él. Por eso es que Él nos dice, separados de mí, nada puedes hacer. Lo necesitamos a Él. Necesitamos que el Señor more en abundancia en nuestra vida para ayudarnos a vencer. No es solamente al diablo, no es que tengo que vencer al diablo, nuestras emociones también. Porque nuestras emociones muchas veces nos limitan. A veces tenemos unas cargas que limitan nuestra vida y nos frustran y nos hacen vivir una vida en derrota, en frustración. Y el Señor Jesucristo nos entiende, pero también nos muestra que lo podemos vencer. Entonces vamos a mirar. Terminemos aquí que el Señor Jesucristo también le daba sueño. Marcos 4:38 dice, pero Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Es decir, que se rendía, que le daba sueño como cualquiera de nosotros. Siguiente, fue tentado. Mira esto maravilloso. El Señor Jesús también fue tentado, como tú también eres tentado. Mateo 4:4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo se le acercó para tentarlo.
como el diablo lo hace con nosotros. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues bien, también lo hizo con el Señor Jesucristo. Él no se libró de la acechanza del diablo. Ay, no, es que era Dios. ¿Cómo va a decir usted eso? La palabra de Dios lo dice, que el diablo se le acercó para tentarlo. Es que, escucha, una cosa es que el enemigo se nos acerque a tentarnos y otra cosa muy diferente es que cedamos a la tentación. Tú no puedes evitar que el enemigo se acerque a tentarte. Eso es inevitable. Es más, en la oración que el Señor Jesús le enseña a los discípulos, les dice, ustedes orarán así. Y entre esas palabras dice, líbranos de todo mal. ¿Por qué? Porque es que el enemigo anda rondando a nuestro alrededor para tentarnos. Así como lo hizo con él, él no se libró. Es más, él debía de ser tentado, porque él vino en esta fragilidad humana. Entonces aquí hay una clara evidencia de lo humano que fue el Señor Jesucristo, a tal punto que el mismo diablo se le acercó a él para tentarlo. Porque si él hubiese sido solamente Dios, obvio que el diablo no se le acerca, no se le hubiera acercado, porque sabía que él ahí no podía hacer nada. Pero el ver que el diablo se le acercó para tentarlo nos deja claro a nosotros que el Señor Jesucristo vino en nuestra misma condición de debilidad. Pero ya sabemos que el Señor Jesucristo venció esa tentación. Ya sabemos que el Señor Jesucristo logró superar esa tentación. No se dejó engañar, no se dejó seducir, no se dejó comprar por el diablo. Él venció. Siguiente, el Señor Jesucristo experimentó cansancio. Él también se cansó, como tú y yo muchas veces nos cansamos. En Juan 4, versículo 6, dice, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Seguramente venían caminando un largo trayecto y él se cansó, como nos cansamos todos, es decir, que su cuerpo estaba estructurado con hormonas, con un metabolismo, con magnesio, con zinc, con hierro, como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano, se cansaba. Caminó y se cansó, experimentó el cansancio. Experimentó lo que nosotros muchas veces sentimos cuando las situaciones nos cansan. Es más, para que Él nos pudiera socorrer, para que Él pudiera ser nuestro intercesor, Él tenía que experimentar nuestras propias debilidades. Porque si no, Él no pudiera entender cuando tú oras y le dices, Señor, hoy el día ha estado difícil, estoy cansada, Señor. Cuando hemos tenido esos días donde hemos hecho 1000 cosas en el día y que tú le digas, ay, Señor, hoy estoy cansada, no te entendiera. Bueno, ¿y qué será eso de cansancio? Pero Él comprende lo que es la sensación de cansancio, porque Él también se cansó. Entonces, qué maravilloso es que nosotros tengamos un Dios que nos puede socorrer. Porque es que para que alguien te pueda socorrer, te tiene que entender, tiene que comprender lo que tú le dices, porque si no, no comprendería tu lenguaje. Por eso la palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para ser socorridos. Porque cualquiera cosa que tú le vayas a decir al Señor, Él te va a entender. Señor, estoy cansada. Te entiende porque sabe lo que es el cansancio. Señor, estoy angustiada. Él sabe lo que es la angustia. Ay, Señor, estoy triste. Él sabe lo que es la tristeza. Cuando tú lloras y tú dices, no voy a llorar. No, llora. Él te va a entender porque Él también lloró.
Él sabe lo que es la emoción del llanto, lo que es sentir algo allá adentro y empezar a llorar. Él sabe, Él entiende eso. Entonces tú no tienes que mostrarte fuerte. Por eso es que el Señor en su palabra insiste tanto que Él se glorifica en tu debilidad. Porque es que tú no tienes que mostrarte como la súper extremadamente ultra cristiana. No, es que, no, hermana, yo jamás he sido débil. No, hermana, pecado. No, yo jamás he pecado. Yo conocí al Señor y jamás y nunca he pecado. No, tú no puedes decir eso. No, hermana, yo cansada no. Yo nada más duermo media hora porque yo dedico 3 horas a la oración. Yo jamás estoy cansada para el Señor. No tienes que mostrarte que eres súper fuerte. Tú descansa en tus debilidades. Descansa entendiendo que el Señor te comprende. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Te ayuda. Te ayuda porque cuando tú te haces fuerte, tú misma a tu voluntad estás negando al Señor Jesucristo. Estás negando el sacrificio del Señor Jesucristo. Y con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas creencias, doctrinas, religiones, sectas que enseñan esto. No, tú puedes. Es más, el humanismo de hoy en día nos enseña esto. Tú puedes. Tú eres fuerte, y te habla a ti. No, tú no eres precursor de las cosas que tú quieres lograr. Tú necesitas al Señor Jesucristo. Tú lo necesitas a Él porque Él fue el que venció. Si el ser humano solo hubiese podido vencer, Jesucristo no hubiera venido. Entonces, si tú crees que tú solo, con tus propias fuerzas, puedes vencer, estás reduciendo y despreciando el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuidado con eso. Valora lo que el Señor Jesucristo hizo. Ay, hermano, Dios, Señor, estoy cansada. Gracias porque tú, Señor, venciste. Tú también te cansabas y tú venciste, Señor. Entonces tú me puedes dar esas fuerzas con las que tú venciste todo esto. Tú me las puedes dar a mí también. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso vino el Señor Jesucristo. Para ayudarnos a vencer lo que nosotros en este cuerpo no podemos vencer. No podemos vencer a Satanás, pero Él lo venció. Y a través de Él recibimos la capacidad de vencer. Por eso Él le dijo a sus discípulos, yo he vencido al mundo. Yo lo vencí y ustedes también vencerán. Por eso somos más que vencedores. No descansamos en nuestras fuerzas porque no las tenemos. Somos débiles. Somos débiles. Somos débiles. Por eso Él es el único intercesor, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nadie puede ser intercesor, ningún santo, no. Ningún hombre, no, nadie. Ni alguien puesto, instituido, no, nada. Solamente el Señor Jesucristo puede interceder ante Dios por nosotros. Por eso Él vino para poder interceder. Él vino para poder ser nuestro abogado. Porque de qué otra manera Él podía ser abogado nuestro, defendernos, viniendo y experimentando una vida humana. No podemos reducir el sacrificio del Señor Jesucristo. Sigamos con otra debilidad. Él experimentó tristeza y angustia. En Mateo 26:37 dice, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Esto fue la noche antes de ser crucificado, cuando el Señor Jesucristo estaba orando. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí. Él estaba triste y angustiado. Y escucha, Él no se fue a dormir. Él no se fue a hablar con los discípulos.
Él no se fue a divertirse, no, voy a entretenerme porque estoy triste y en angustia. Él hizo lo que tú y yo debemos de hacer cuando estamos tristes y angustiados. Por eso es que Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Él nos los dijo. Aprendan de mí, de mí. Cuando Él estaba en tristeza y angustia, se puso a orar. Ay, pero ¿cómo va a ser que el Señor Jesús se entristeció y se angustió? Es que era un ser humano como tú y yo. Él también sintió tristeza, Él también sintió angustia. A diferencia de que Él hizo lo correcto. Aquí el problema no es lo que sientes, ni lo que pase a tu alrededor. Aquí la cuestión es qué haces en medio de esa situación. Y el Señor Jesucristo nos da el modelo, nos da el ejemplo. Oró, fue a hablar con el Padre, el único que lo podía socorrer en ese momento. Y te digo algo maravilloso, después que él termina de orar, dice la palabra que Dios le envió un ángel para fortalecerlo, para darle fuerzas, porque él tenía que experimentar la cruz, él tenía que pasar por esa situación. Y como tenía que pasar por esa situación porque era inevitable, ¿qué hizo Dios? Dios no lo dejó abandonado. Dios no fue que no. Dios lo fortaleció. Y eso es lo que muchas veces Dios hace con nosotros. Lo hizo con su propio Hijo Jesucristo, su amado, en quien Él estaba complacido. No fue que no le respondió la petición, porque es que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, pasa de mí esta copa. En palabras nuestras, no quiero pasar por esto. No permitas que yo viva esta situación. Esa era la oración del Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios lo escuchó, pero era necesario que Él hiciera el sacrificio de la cruz, pasara todo esto del juicio, de la vergüenza, de haber sido vendido por Judas, de que vinieran a buscarlo con palo, que le hicieran un juicio injusto, que fuera golpeado, humillado, avergonzado. Tenía que pasar por eso. Pero Dios le respondió, ¿cómo? Fortaleciéndolo. Por eso tú y yo tenemos que tener tranquilidad. Cuando oramos al Señor en medio de tristeza y angustia, tú y yo tenemos que tener la absoluta confianza de que Dios, nuestro Padre, nos ha escuchado y nos responde. Porque estamos totalmente equivocados. No, la respuesta de Dios es que haga lo que yo le pido. El Señor Jesús le pidió que pasara la copa, que no la quería beber. ¿Y qué le responde Dios? Dios no evitó que pasara ese momento duro y difícil. Dios lo fortaleció. Tal vez tú en estos momentos estás viviendo una situación difícil y has orado a Dios en medio de tu tristeza y de tu angustia. Y Dios te responde, ¿cómo? Fortaleciéndote, porque a veces hay situaciones que son inevitables, que tenemos que vivirlas. ¿Por qué? Porque tenemos que vivirlas, porque es propósito de Dios, porque son necesarias para nuestra vida. Entonces aquí vemos a un Dios que ama a su Hijo, dándole fuerzas para soportar la situación que tenía que vivir. Bueno, y por último veamos la debilidad que experimentó el Señor Jesucristo. Aquí dice que murió. El Señor Jesucristo murió, experimentó la mayor debilidad del ser humano. Esa es la mayor debilidad del ser humano, el morir. Somos como la flor, dice la palabra que somos como la flor que nace, que crece, pero muere. Somos polvo.
Y esa condición también la tenía el Señor Jesucristo, también tenía la debilidad de morir. Si en ese momento alguien a él le hubiese disparado o le hubiese traspasado una espada, él hubiera muerto. Es más, hubo una ocasión donde intentaron apedrearlo. Él logró evadir eso, pero lo iban a apedrear. Es decir, que si hubiesen logrado hacerlo, hubiera muerto. Entonces él no vino, el Señor Jesucristo era inmortal. No, eso dejémoslo en las películas, que los héroes son inmortales. El Señor Jesucristo era mortal. Leámoslo ahí en Lucas 23, versículo 46. Dice, entonces Jesús gritó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira que aquí espíritu es con E pequeña, es decir, aliento de vida. Y después de decir esto, murió. El Señor Jesucristo murió como cualquier ser humano. Y además de eso, su cuerpo fue recogido y fue llevado a una tumba. Es decir, que hubo evidencia de su muerte, lo vieron, comprobaron, no tiene signos vitales, no le late el corazón, no respira. A él debieron de haberle hecho todas las comprobaciones médicas y científicas de que estaba muerto. A ver el corazón, no le late. A ver la respiración, no respira, no está muerto. Porque es que para que una persona esté viva, el corazón tiene que latir y la persona tiene que respirar. Entonces evidenciaron, el corazón no le late, no respira, está muerto. Es decir, murió porque tenía condiciones humanas. Damos gloria a Dios. ¿Sabes? La venida del Señor Jesucristo fue anunciada con anticipación. Esto de que Él viniera en carne, de que era que Él tenía que venir y tomar la misma forma de nosotros. ¿Sabes qué es lo poderoso? Que Dios lo había anunciado. Por eso cuando leemos el libro de Hebreos y dice que muchos murieron y no vieron lo prometido, está hablando de los profetas. Está hablando de Abraham, porque Él le dio promesas a Abraham y le dijo tu descendencia. Abraham murió y no vio esa promesa. Los profetas, el profeta Isaías habló de un renuevo, habló de que nacería el príncipe de paz y no lo vio. Pero ellos tuvieron fe. Ellos estaban a la espera de ese prometido por Dios. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos la evidencia de que anticipadamente, muchos años antes, ya se había hablado de que el Señor Jesucristo, el Salvador de este mundo, debía de venir en forma de hombre. Y vamos a remontarnos al principio, porque siempre vamos al principio. Vamos a mirar aquí de el anuncio de que el Señor Jesucristo iba a venir como hombre. Y está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Recordemos ese momento en que Adán peca. Y Dios confronta a Adán. Y Adán le dice, fue la mujer que me diste. Y luego Eva dice, fue la serpiente. Entonces, como la serpiente fue la culpable del engaño, Dios le da una sentencia a la serpiente y nosotros sabemos que esa serpiente era Satanás. Entonces, la serpiente logró vencer en ese momento. Satanás en ese momento venció, engañó a Eva, logró su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Que el hombre no obedeciera a Dios. Porque escúchame, ese es el objetivo del diablo. Que el ser humano no le crea a Dios, no le obedezca. Claro, cuando tú no le crees a Dios, tú no le obedeces. Porque para obedecer tienes que creer. Ese es el trabajo de Satanás en el ser humano. Él desfigura a Dios para que el ser humano no le crea. Entonces, al lograr
Satanás vencer, Dios le da una sentencia. La vemos ahí en Génesis 3:15. Dice, habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Vamos a ver aquí algo poderoso en esta sentencia que Dios le da a Satanás, porque aquí empieza todo. De esta sentencia es que nace el plan de Dios para salvar al mundo. A causa de esto, a causa de esta situación, ya el diablo se había revelado en el cielo. Recordemos que Satanás estaba allá en el cielo, sino que él se le reveló a Dios. Él quería estar por encima de Dios. Y claro, él también logra engañar a otros que también estaban en el cielo y luego viene a destruir la creación de Dios también. Y lo logra. Él logra infiltrarse en la creación perfecta de Dios, porque Dios todo lo creó perfecto, solo que él, el engañador, vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Él no se compadece ni es empático, no. Su obra es esa, hurtar, matar y destruir. Por eso Jesucristo dice, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, a destruir la obra de Satanás. Entonces, cuando él le da la sentencia a la serpiente, fíjate que está dictaminando enseguida una separación entre la simiente de la mujer, que en este caso es Jesucristo, y la descendencia de él. Está haciendo una contraposición de dos simientes. La simiente de él, es decir, sus hijos, su descendencia, y la descendencia de la mujer, sus hijos, su fruto, su descendencia. Por eso el Señor Jesucristo, cuando confronta a los fariseos, les dice, ustedes son hijos del diablo, porque hacen sus obras. Y hay una separación. La descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Porque de una mujer vendría una descendencia que estaría en contra de la descendencia de Satanás. ¿Cuál es esa descendencia? Nosotros los que hemos creído, los que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros somos esa descendencia. Nosotros que hemos venido a ser hijos de Dios a través de la fe. ¿Tú estás entendiendo el poder de esas palabras? ¿Tú estás entendiendo lo que el Señor Jesucristo hizo por ti? Él nos redimió. Él nos dio un nombre, una identidad que no teníamos. No podíamos ser hijos de Dios. Porque al quedar bajo el gobierno de Satanás, pertenecíamos a su descendencia hasta que viene Jesucristo. Hasta que viene Él y da la oportunidad a que todos los que en Él crean hagan parte de la descendencia de Dios. Eso solo lo pudo hacer Jesucristo. Esa obra poderosa solamente la podía hacer Él, más nadie. Más nadie podía lograr eso por nosotros. Eso que podamos tener vida, eso que hayamos podido ser redimidos, eso que podamos tener esperanza en medio de este mundo corrupto, caótico. Todo esto algún día va a desaparecer, pero nosotros tenemos una esperanza porque los hijos de Dios pertenecen a su reino, no a este mundo que está destruido. Entonces aquí está la sentencia donde el Señor le dice,
venciste, pero vendrá uno que nacerá de una mujer y ese te va a destruir, aunque tú le vas a morder el talón, es decir, le herirás un poco, le herirás, pero la descendencia que vendrá de la mujer te va a destruir. Ahí estaba hablando de Jesucristo. Ahí estaba hablando de que el Señor iba a vencer a Satanás, aunque Satanás lograra infligirle algo de dolor, porque él tuvo dolor, él sufrió en esa cruz, pero lo venció. Aunque sufrió, el Señor lo venció. Él lo pudo vencer. Veamos otro anuncio de la venida del Señor Jesucristo en carne. Bueno, ya vimos que el que venciera a Satanás debía de nacer de una mujer, es decir, que tenía que ser un ser humano. Entonces ya ahí tenemos claro por qué tenía que ser un ser humano como nosotros, porque iba a nacer de una mujer. Ahora veamos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es decir, que el Señor Jesucristo debía de ser descendiente de Abraham. Génesis 22:18 dice, puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta promesa que Dios le dio a Abraham de bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de su descendencia, ahí estaba hablando del Señor Jesucristo, porque en Jesucristo toda la tierra es bendecida. Por eso el Señor Jesucristo debía de ser una persona normal, porque tenía que venir de la descendencia de Abraham. El Señor Jesucristo fue un rey prometido. Vamos a verlo en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? Aquí Dios le está hablando a David. David era el rey. Y Dios le dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Dos cosas. Dios le prometió a David que pondría a alguien de su descendencia en el trono. Pero mira que este trono era parte de un reino inconmovible, un reino eterno. Es decir, que para que se cumpliera esta promesa que Dios le estaba haciendo a David, debía de tener dos requisitos: ser un ser humano y tenía que tener divinidad, porque tenía que reinar para siempre. Y aquí están los dos atributos del Señor Jesucristo: hombre y Dios, para poderle cumplir esta promesa a David. Porque sabemos que Salomón, el siguiente hijo de David, reinó en su lugar y era un descendiente de David. Y hubieron otros descendientes de David que ocuparon el trono, pero todos murieron. A diferencia del Señor Jesucristo, que está reinando, que vive y reina por los siglos de los siglos. Su reino es eterno. Entonces, por eso, para que se cumpliera esta palabra, el Señor Jesucristo vino en carne. Otro anuncio: un profeta prometido. El Señor Jesucristo fue un profeta prometido. Vamos a verlo en Deuteronomio 18:18 dice: por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Aquí le está hablando a Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Y le dice a Moisés: yo voy a levantar entre sus hermanos un profeta como tú. Y esta era una de las cosas en las que el pueblo de Dios esperaba.
ese profeta. Esperaba ese profeta prometido. Tenían la expectativa del Mesías, la promesa hecha a David, y de un profeta, la promesa hecha a Moisés. Es más, hay muchos israelitas que todavía están esperando esto, porque para ellos esto no se ha cumplido. Pero nosotros sabemos que esto se ha cumplido en Jesucristo, nosotros los que creemos. Y por último vemos la confirmación de que el Señor Jesucristo debía de venir en carne, es que el Salvador de nosotros, el que nos iba a salvar de nuestros pecados, debía de ser un ser humano. Vamos a verlo. Isaías 53, versículos 3 al 5 dice: fue despreciado y rechazado. Espero que me sigas la lectura. Dice: hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Si tú tienes alguna duda del sacrificio de Jesucristo, mira lo que acabamos de leer. Aquí está describiendo lo que experimentó el Señor Jesucristo muchísimos años después, porque Dios se lo mostró al profeta Isaías. Isaías profetizó de que vendría un siervo sufriente, un varón de dolores, un ser humano que experimentaría todo eso, y ese sería el Salvador de nuestros pecados. Y cuando Isaías habla esto, para el pueblo que lo escuchó, debieron de haberse quedado admirados, porque ellos constantemente tenían que estar llevando un sacrificio por sus pecados. Y de repente oír que el profeta habla de alguien, de un ser humano que vendría a aplastar nuestros pecados, quizás no lo entendieron. Es más, murieron y no lo vieron. Pero vino y nosotros sabemos que fue Jesucristo. Por eso tú y yo no podemos negar la obra del Señor. Tenemos que creer en Él y afirmar cada día nuestra fe, porque su obra fue lo que hizo posible que tú y yo dejáramos de ser pecadores. Él pagó nuestra deuda imposible de pagar. Él pagó a través del sufrimiento los pecados nuestros. Él sufrió lo que tú y yo teníamos que sufrir. Dios envió a su Hijo, ¿sabes para qué? Para que sufriera, para que tú no sufrieras, porque Él tomó nuestro lugar. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por causa de nuestros pecados. Cuando Él está ahí en esa cruz, Él está recibiendo todo el peso de nuestros pecados, del pecado de toda la humanidad. El que nunca pecó se hizo pecado por nosotros. Porque mira lo que dice: nosotros pensábamos que estaba pagando sus propios pecados. ¿Recuerdas que al Señor Jesucristo lo crucifican porque era un pecador? Recuerda que Pilato dijo: yo lo quiero soltar, escojan Barrabás o Jesús. Y la gente dijo: escogemos a Barrabás, a Jesús, ¿qué hago con él? Crucifíquenlo. Y cuando lo ven en esa cruz, solamente los malhechores eran los que eran crucificados. Y todos los que lo vieron ahí dirían: si fue sentenciado a morir en una cruz, era un pecador.
los que lo vieron dirían, es un pecador, pero él no estaba ahí por sus pecados, él estaba ahí por tus pecados y por los míos y por los de toda la humanidad. Y cuando digo toda la humanidad, no estoy hablando de los que creen, estoy hablando aún de los que no creen. Aún por Judas estaba él ahí crucificándose, aún por los que lo despreciaron, aún por los que lo estaban ahí hiriéndolo, por los que lo estaban ahí avergonzándolo, por esos que estaban ahí, él estaba muriendo. ¿Quién hace eso por nosotros? Nadie. ¿Quién hace eso para salvarnos? Nadie. Y él podía bajarse de esa cruz, pero no lo hizo. No se bajó por amor, porque era el único que nos podía salvar. Y él estuvo dispuesto a entregarse. Él estuvo dispuesto a sacrificarse. Miremos Romanos 8:3 lo que dice. Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados. Y así pudo destruir el dominio del pecado sobre nosotros. ¿Tú estás entendiendo esa palabra? ¿Tú estás entendiendo lo que Dios hizo por ti? ¿Tú serías capaz de entregar tus hijos por otra persona? ¿Tú entregar tus hijos para ayudar a otra persona? No serías capaz, no somos capaces. No tenemos tal amor en nuestro corazón para hacerlo, porque preferimos a nuestros hijos antes que a otra persona. No queremos que nuestros propios hijos sufran por otra persona, no queremos eso, pero Dios lo hizo, lo entregó. El Señor se hizo cargo de nuestras culpas. Fue el ser humano el que dañó todo, desobedeciendo a Dios. Y Dios vino a arreglar el problema. Dios, nuestro Dios Padre, vino a arreglar el daño, entregando a su Hijo y destruyendo el pecado que era imposible que nosotros pudiéramos vencer. Oh, aleluya. ¿Sabes? Cuando Adán desobedece a Dios, vino sobre nosotros la condenación. Fuimos condenados a una muerte eterna. A través de Adán nosotros recibimos una condenación. Estábamos toda la humanidad, todos, aún los que no pecaron como Adán, estábamos condenados. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo viniera en esta forma humana para poder redimirnos. Porque si por la desobediencia de Adán fuimos condenados, por la obediencia de Jesucristo nosotros hemos sido justificados. La descendencia de Adán fue condenada. Ahora la descendencia de Jesucristo es justificada. Toda la descendencia de Jesucristo es justificada. Por eso nosotros lo aceptamos a Él como único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque los hijos de Jesús somos justificados. Oh, le damos gracias. Él nos adoptó como hijos suyos a través de Jesucristo. Dios nos adoptó como hijos suyos a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio. Por lo tanto, nosotros hemos sido justificados. La naturaleza pecaminosa de nosotros es arrancada porque ahora nosotros podemos tener la naturaleza de Cristo. Qué poderoso saber esto. Qué maravilloso saber esto. Sabes, esta clase a mí me ha impactado muchísimo. La profundidad de conocer, de recordar, porque a veces se nos olvida, de meditar en esto, a mí me ha causado un impacto, un renuevo en mi fe, una intensidad en la adoración, y yo oro para que a ti también se te intensifique tu adoración al Señor. Y quiero terminar con este pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu
que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quise cerrar con este pasaje porque cuando oímos hablar del anticristo decimos, ay, el anticristo, y hasta nos da un poco de miedo, ay, el anticristo. Pero mira, ya en este tiempo, Juan, el mismo escritor de este libro, hablaba acerca del anticristo que ya estaba en operación. Porque la obra del anticristo es desdibujar al Señor Jesucristo. Por eso es anticristo, se opone a Cristo. Y es el trabajo de Satanás. Dañar la obra de Dios. Lo logró con Adán y Eva. Y lo sigue haciendo con toda la humanidad. Y es importante que tengamos claro que el Señor Jesucristo vino en carne. Y tal vez sea algo que tú no logres entender. Bueno, pero ¿por qué es importante yo saber que el Señor Jesucristo vino en carne? Porque al reconocerlo, tú estás dándole valor a su sacrificio. Y el darle el valor a ese sacrificio nos convierte en adoradores, nos convierte en hijos. Reconocer que su sacrificio es lo que nos da vida. Reconocer su amor. Verlo a Él como Él es. Eso hace que nosotros estemos dispuestos también a entregarnos. Ver cómo Él se entregó en obediencia a Dios hace que nosotros también queramos obedecer a Dios de la misma manera y estemos dispuestos a morir en la cruz como el Señor Jesucristo también murió en la cruz. Y no nos vamos a justificar diciendo es imposible, soy hombre, soy débil, y es que yo no puedo, es que el Señor sabe que soy débil. No, el Señor Jesucristo venció el pecado en la carne. Por lo tanto, a nosotros también nos da la capacidad a través de Él de vencer el pecado en la carne. Y eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas. Él te va a mostrar otros caminos más fáciles. No, pero es que tú puedes. No, pero mira, en ese tiempo se venía enseñando que el Señor Jesucristo no había venido en carne. Y esta enseñanza hacía que unas sectas tomaran fuerza. Porque entonces las personas decían, no, bueno, entonces yo no tengo que cuidar mi carne. Entonces yo no tengo que vencer el pecado en la carne porque es que es una fuerza sobrenatural. Entonces se basaban en conocimientos. No, tú puedes seguir pecando, pero necesitas de un conocimiento que nosotros te vamos a otorgar para que tú tengas salvación. Entonces ahí es donde el diablo filtra su semilla. Ahí es donde el enemigo llena con sus mentiras las cosas que nosotros permitimos que el enemigo nos engañe. Por eso tenemos que tener cuidado en este tiempo. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos cada día la verdad. Porque el conocer la verdad nos va a permitir a nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme al propósito de Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra. Damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque sabemos que cada día vamos a aprender más y cada día vamos a conocerle. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza. Padre, gracias te damos por esta palabra, bendito Dios. Gracias por lo que tú hoy nos permitiste aprender. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.